Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Hombre rico se burla de limpiadora frente a todos. Lo que pasa después te sorprenderá. Capítulo 1. Los copos de nieve caían densos e implacables sobre Madrid aquella mañana de martes, cubriendo las calles con un blanco frío y despiadado. Inés Moreno apretó su abrigo raído contra el pecho al bajar en la estación de metro de Serrano, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. El botón que faltaba cerca del cuello dejaba que el viento se colara, congelándola hasta los huesos. No se quejaba. Quejarse no cambiaba nada. Eran las 5:47 de la mañana. La ciudad aún despertaba, pero Inés llevaba horas en pie. Había salido de su diminuto apartamento en Vallecas a las 4:30, tomando 2 líneas de metro y caminando 3 manzanas a través de la ventisca para llegar temprano a Inversiones Piedra Blanca. Las horas extra no estaban garantizadas, pero significaban que finalmente podría pagar la medicación de Mateo este mes. El asma de su hermano de 15 años había empeorado, y el inhalador que necesitaba no estaba cubierto por su precario seguro médico. Inés atravesó las puertas giratorias de la torre de cristal y acero, saludando con un gesto al vigilante nocturno. Tomás, que terminaba su turno, parecía exhausto con los ojos enrojecidos. «Buenos días, Tomás», dijo ella suavemente, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Llegas temprano otra vez, Inés», respondió él, negando con la cabeza. «Trabajas demasiado, muchacha». Ella se encogió de hombros. «Hay que hacer lo que hay que hacer». El viaje en ascensor hasta el piso 34 fue silencioso. El zumbido de la maquinaria, el único sonido. Inés observó su reflejo en las puertas de acero pulido. Una mujer joven con ojeras, el pelo recogido en una coleta práctica vistiendo una sudadera descolorida sobre su uniforme de limpieza. Se veía cansada. Estaba cansada. Pero rendirse no era una opción. Nunca lo había sido. Las oficinas de Inversiones Piedra Blanca eran inmaculadas, todo líneas elegantes y muebles caros. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista impresionante del horizonte madrileño, ahora oscurecido por la tormenta de nieve. Inés se movía por el espacio con eficiencia practicada, su carrito de limpieza rodando silenciosamente sobre los suelos de mármol. Comenzó en el salón ejecutivo, limpiando las mesas de cristal, puliendo los accesorios cromados y aspirando las alfombras mullidas que costaban más de lo que ella ganaba en 6 meses. Nadie le daba las gracias, nadie la veía, y eso estaba bien. Inés no necesitaba reconocimiento, necesitaba el sueldo. A las 7:30, la oficina comenzó a llenarse de personal. Hombres y mujeres con trajes a medida pasaban junto a ella sin mirarla, sus zapatos de diseño repiqueteando contra el suelo, sus conversaciones llenas de cotizaciones bursátiles y acuerdos de fusión. Inés continuó su trabajo, invisible como siempre, moviéndose como un fantasma por su mundo. A las 8 en punto, llegó Javier Piedra Blanca. Inés lo había visto antes, por supuesto. Todo el mundo lo había visto. El director ejecutivo de Inversiones Piedra Blanca era imposible de no notar. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro perfectamente peinado que encarnecía en las sienes. Vestía trajes que probablemente costaban más que todo el alquiler de su año, y caminaba con la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho no. A sus 42 años, Javier Piedra Blanca había heredado el imperio de su padre y lo había expandido hasta convertirlo en una firma de inversión multimillonaria. Era poderoso, rico y absolutamente intocable. También era, por lo que Inés había observado, completamente indiferente a cualquiera que considerara inferior. Aquella mañana, Javier atravesó la oficina con su habitual aire de autoridad, apenas reconociendo los saludos de su personal. Inés mantuvo la cabeza baja, concentrándose en limpiar las huellas de una mampara de cristal cerca de la sala de conferencias. Podía escuchar voces dentro. Una reunión importante estaba a punto de comenzar. Inversores, probablemente. La asistente de Javier, Lorena, pasó corriendo con una pila de carpetas luciendo estresada. Inés terminó la mampara y se dirigió hacia la sala de juntas. A través de las paredes de cristal podía ver a Javier señalando una pantalla de presentación, su expresión aguda y dominante. Los inversores estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba, asintiendo. Todo parecía perfecto, profesional, controlado. Pero entonces la mirada de Javier se desvió.
aterrizando en la ventana detrás de los inversores. Su mandíbula se tensó. Inés siguió su línea de visión y sintió que el estómago se le caía. Allí, apenas visible con la luz de la mañana, había una pequeña mancha en el cristal, una huella que debió haberse perdido durante su ronda matutina. Antes de que pudiera reaccionar, Javier se levantó abruptamente y caminó hacia la puerta de la sala, abriéndola de un tirón. «Tú», dijo su voz cortando el aire como una cuchilla, la estaba mirando directamente. «La señora de la limpieza. Ven aquí». El corazón de Inés martilleaba en su pecho. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia ella. Avanzó lentamente, sus manos agarrando el mango de su carrito de limpieza. «Sí, señor», logró decir, su voz apenas audible. Javier señaló la ventana. «¿Ves eso? ¿Esa mancha? Justo ahí». Inés asintió, su rostro enrojeciendo de vergüenza. «Lo siento, la limpiaré ahora mismo». «¿Lo sientes?», interrumpió Javier, su tono goteando desdén. «Tengo 15 inversores en esta sala. ¿Y no pudiste molestarte en hacer tu trabajo correctamente?». Hizo un gesto hacia los ejecutivos que observaban el intercambio con diversos grados de incomodidad. «Esto es lo que pasa cuando contratas a gente que no se preocupa por la excelencia». Inés sintió el calor de la vergüenza subirle por el cuello. Quería desaparecer, fundirse con el suelo, pero se obligó a mantenerse erguida, encontrando sus ojos por un momento antes de bajar la mirada. «Lo arreglaré inmediatamente, señor», dijo en voz baja. Javier la despidió con un gesto. «Simplemente hazlo, y la próxima vez quizás llega a tiempo en lugar de apresurarte en tu trabajo». Se volvió hacia la sala de juntas, dejando a Inés sola en el pasillo, con las miradas de docenas de empleados clavadas en su espalda. Había estado allí desde las 5:47. Había caminado a través de una tormenta de nieve. Había renunciado al sueño, al calor y a la comodidad solo para estar allí. Pero para Javier Piedrablanca, ella era solo otra persona que no importaba. Las manos de Inés temblaban mientras rociaba el limpiador de cristales en la ventana de la sala de juntas. A través de la barrera transparente, podía ver a Javier Piedrablanca reanudando su presentación, su voz suave y confiada, como si nada hubiera pasado. Los inversores ya habían devuelto su atención a los números en la pantalla, la breve interrupción olvidada. Pero para Inés, la humillación ardía como una herida fresca. Limpió la mancha con movimientos cuidadosos y deliberados, asegurándose de que cada centímetro de cristal quedara impecable. Su reflejo la miraba fijamente, ojos ligeramente rojos, mandíbula apretada. Se negaba a llorar. No aquí, no donde pudieran verla. Cuando terminó, Inés recogió sus suministros y se retiró al armario de material en el piso 32, una pequeña habitación sin ventanas que olía a lejía y a brillantador de limón. Se sentó en un cubo volcado, presionando las palmas contra sus ojos, tomando respiraciones lentas y medidas. La vergüenza pasaría. Siempre lo hacía. Había enfrentado cosas peores que las palabras duras de un director ejecutivo. Su móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje de Mateo. «Me queda poco inhalador. ¿Puedes recoger la receta hoy?». El pecho de Inés se apretó. La receta costaría 73 euros, dinero que había planeado usar para la compra de la semana. Pero Mateo lo necesitaba. Él siempre era lo primero. «Lo recogeré después del trabajo», escribió. «¿Cómo te sientes?». «Bien, deja de preocuparte por mí». Inés se permitió una pequeña sonrisa. Mateo intentaba ser fuerte por ella, de la misma manera que ella intentaba ser fuerte por él. Desde que sus padres murieron hace 8 años, se habían convertido en expertos en fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Guardó su teléfono y se puso de pie, enderezando los hombros. Todavía quedaban 4 pisos por limpiar antes de que terminara su turno a las 2. A la hora de comer, la noticia del incidente se había extendido por la oficina como la pólvora. Inés podía sentirlo en la forma en que la gente la miraba, algunos con lástima, otros con indiferencia, unos pocos con schadenfreude apenas oculto. Mantuvo la cabeza baja, moviéndose de oficina en oficina con eficiencia mecánica. En la sala de descanso, escuchó a 2 asistentes administrativas susurrando cerca de la máquina de café. «¿Viste lo que el señor Piedrablanca le hizo a esa señora de la limpieza esta mañana?», dijo una de ellas, su voz baja pero audible. «Fue brutal». «Probablemente se lo merecía», respondió la otra encogiéndose de hombros.
Si no puedes hacer bien tu trabajo, no deberías estar aquí. El agarre de Inés se apretó en su botella de spray, pero no dijo nada. Terminó de limpiar la encimera y salió de la habitación sin mirar atrás. A la 1 en punto, tomó su descanso para comer en la escalera, un rincón tranquilo en el piso 28 donde nadie iba nunca. Había empacado un bocadillo de mantequilla de cacahuete y una manzana. Ambos planeaba comer, pero cuando vio a Tomás, el vigilante de seguridad, sentado en las escaleras con aspecto derrotado, cambió de opinión. ¿Mañana dura?, preguntó Inés, sentándose junto a él. Tomás se frotó la cara con ambas manos. El coche de mi hija se averió y tuve que prestarle dinero para las reparaciones. Ahora me falta para el alquiler. Miró el almuerzo de Inés. No me hagas caso, solo me compadezco de mí mismo. Inés le entregó el bocadillo sin dudarlo. Ten, no tengo tanta hambre de todos modos. Inés, no. Tómalo, Tomás, en serio, sonrió. Todos hemos pasado por eso. Tomás aceptó el bocadillo con un gesto agradecido, sus ojos brillando ligeramente. Eres una buena chica, ¿lo sabías? Inés se encogió de hombros. Solo intento salir adelante, como todos. Arriba, en su despacho de esquina, Javier Piedrablanca estaba sentado detrás de su escritorio, revisando las proyecciones trimestrales. Su asistente, Lorena Martín, llamó suavemente antes de entrar. Era una mujer serena de poco más de 30 años, eficiente y profesional, con buen ojo para los detalles. Señor Piedrablanca, tengo los informes que solicitó, dijo Lorena, colocando una carpeta en su escritorio. Dudó, luego añadió, ¿puedo hablar con franqueza un momento? Javier levantó la vista arqueando las cejas. Adelante. Lo que pasó esta mañana en la sala de juntas, Lorena hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Parte del personal lo encontró incómodo. Javier se reclinó en su silla, su expresión sin cambios. Mantengo altos estándares para todos, Lorena. Eso incluye al personal de limpieza. Si hay un problema con eso, son libres de trabajar en otro lugar. Por supuesto, señor. Lorena asintió, pero algo en su tono sugería que no estaba del todo satisfecha con su respuesta. Le enviaré desde Recursos Humanos los archivos de personal actualizados que solicitó. Después de que se fuera, Javier volvió a su trabajo descartando la conversación de su mente. Tenía una empresa que dirigir, acuerdos que cerrar, inversores que impresionar. No tenía tiempo para preocuparse por herir los sentimientos de alguien. Pero más tarde esa tarde, cuando Lorena entregó los archivos de Recursos Humanos a su oficina, accidentalmente, dejó el archivo de Inés Moreno encima de la pila. Javier notó el nombre. Lo había visto en su placa de identificación esa mañana. Por pura curiosidad ociosa, lo abrió. La primera página enumeraba información básica. Inés Moreno, edad 25 años, empleada durante 14 meses, récord perfecto de asistencia, sin problemas disciplinarios. Pero fue la sección bajo contacto de emergencia, lo que lo hizo detenerse. Tutora de hermano menor, Mateo Moreno, edad 15, padres, fallecidos. Javier pasó a la siguiente página. Allí, en la propia letra de Inés de su solicitud original, había una breve declaración personal. Estoy dispuesta a trabajar cualquier horario necesario. Mi hermano depende de mí, y no le fallaré. Javier cerró el archivo lentamente, una sensación extraña asentándose en su pecho, algo incómodo, algo que no podía nombrar del todo. Lo apartó a un lado y volvió a su trabajo, pero durante el resto del día, esa única línea siguió resonando en su mente. No le fallaré. La semana siguiente al incidente en la sala de juntas, se arrastró como un moratón lento formándose, cada día un recordatorio de la humillación pública de Inés. Continuó su trabajo con la misma diligencia silenciosa, llegando temprano y saliendo tarde, pero algo había cambiado en la atmósfera a su alrededor. Algunos empleados ahora ofrecían sonrisas comprensivas cuando pasaban junto a ella en los pasillos. Otros parecían más incómodos que antes, desviando los ojos como si su presencia les recordara su propia complicidad en su humillación. Inés no quería su lástima, solo quería ser invisible otra vez. El jueves por la tarde, mientras limpiaba el piso ejecutivo, notó a un nuevo empleado, un joven que no podía tener más de 22 años, parado en el pasillo, con aspecto perdido. Llevaba un traje que le quedaba mal y parecía prestado, y su expresión era de puro pánico, mientras miraba un directorio del edificio en su móvil. «Disculpa», dijo Inés suavemente,
empujando su carrito a un lado. ¿Estás bien? El joven levantó la vista, el alivio inundando su rostro. Se supone que debo estar en una reunión en el piso 40, pero tomé el ascensor equivocado y ahora no puedo averiguar cómo volver, y ya llevo 10 minutos de retraso y... Se detuvo, tomando aire. Perdona, estoy divagando. Inés sonrió gentilmente. Está bien. Los ascensores rápidos son confusos al principio. Ven, te enseñaré. Lo guió hasta el banco de ascensores correcto, explicando la distribución del edificio mientras caminaban. El joven, su nombre era David, le dijo. Era un becario en el departamento de contabilidad, recién salido de la universidad y aterrorizado de causar una mala impresión. Lo harás bien, le aseguró Inés mientras llegaba el ascensor. Todos se sienten perdidos la primera semana. Solo respira. Muchísimas gracias, dijo David con sinceridad. De verdad lo aprecio. ¿Cómo te llamas? Inés. Bueno, Inés, acabas de salvarme la vida, sonrió mientras entraba al ascensor. Te debo una. Mientras las puertas se cerraban, Inés sintió un pequeño calor florecer en su pecho. Era un momento diminuto, insignificante en el gran esquema de las cosas, pero le recordaba por qué seguía adelante. Pequeños actos de bondad importaban. Tenían que hacerlo. Mientras tanto, Javier Piedra-Blanca se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes, observar al personal de limpieza. Comenzó inconscientemente. Estaría trabajando hasta tarde en su oficina y a través de las paredes de cristal captaba vislumbres de Inés moviéndose por el edificio. Trabajaba metódicamente, con una atención al detalle que lo sorprendía. No tomaba atajos, no se apresuraba en sus tareas solo para terminar temprano. Cada superficie que tocaba quedaba inmaculada. Pero no era solo su ética de trabajo lo que captaba su atención. Eran las pequeñas interacciones que tenía con los demás. El martes, la había visto ofrecer su almuerzo al vigilante de seguridad en la escalera. El miércoles, se había quedado media hora extra para ayudar al conserje a arreglar una aspiradora rota, y esta noche la había visto guiar a ese becario perdido al ascensor correcto con infinita paciencia, tratándolo como si importara. Javier se sentó en su escritorio, el archivo de recursos humanos todavía guardado en su cajón. Lo había leído 3 veces ya, cada vez sintiendo esa misma sensación incómoda en su pecho. Inés Moreno no era solo una señora de la limpieza, era una mujer de 25 años criando sola a su hermano adolescente, trabajando múltiples empleos, tomando cursos universitarios en línea por las noches. Estaba luchando una batalla que él no podía ni empezar a comprender, y lo estaba haciendo con gracia y dignidad, y él la había humillado delante de 15 personas. Javier se reclinó en su silla, frotándose las sienes. Había construido su imperio sobre eficiencia despiadada y altos estándares. Las emociones eran debilidades. La sentimentalidad era una responsabilidad. Su padre le había enseñado eso, se lo había inculcado desde la infancia. Ganadores y perdedores. Ese era el mundo. No había término medio, pero algo en Inés Moreno desafiaba esa creencia, y Javier no estaba seguro de cómo procesarlo. El viernes por la tarde, Inés salió del trabajo a su hora habitual, tomando el metro hacia Vallecas. Pero en lugar de dirigirse a casa, hizo un desvío al centro comunitario de Carabanchel, un edificio modesto encajado entre una lavandería y un bar de tapas. Había estado como voluntaria allí durante 2 años, dirigiendo un programa de tutoría para adolescentes en riesgo cada viernes por la noche. Dentro, el centro estaba vivo con actividad. Un grupo de adolescentes estaba sentado alrededor de mesas plegables, trabajando en tareas, mientras voluntarios circulaban para ofrecer ayuda. Inés reconocía a la mayoría de los chicos: Marcos, que luchaba con álgebra; Tania, que soñaba con convertirse en escritora; Yamal, que había perdido recientemente a su padre y apenas se mantenía en pie. «Señorita Inés», llamó Tania, saludando entusiasmadamente. «¿Puedes ayudarme con este ensayo?» Inés dejó su bolso y se sentó junto a ella, leyendo el borrador. «Esto está muy bien, Tania. Tu imaginería aquí es poderosa». «¿Tú crees?» Los ojos de Tania se iluminaron. «Quiero que sea perfecto para la solicitud de la beca». «Lo será», dijo Inés con calidez. «Tienes verdadero talento. No dudes de ti misma». Durante las siguientes 3 horas, Inés se movió de estudiante en estudiante, ofreciendo ánimo, respondiendo preguntas
y simplemente escuchando cuando necesitaban hablar. Aquí era donde se sentía más viva, no en las oficinas corporativas estériles de Inversiones Piedra Blanca, sino aquí, rodeada de chicos que le recordaban tanto a ella misma y a Mateo. A las 9, cuando el centro comenzaba a cerrar, Marcos se le acercó vacilante. «Señorita Inés, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Cómo sigues adelante? Quiero decir, cuando todo parece imposible». Inés miró al joven de 16 años, viendo el miedo y el agotamiento en sus ojos. Lo reconocía íntimamente. «Solo lo tomas un día a la vez», dijo suavemente. «Te presentas, incluso cuando es difícil, y recuerdas que eres más fuerte de lo que crees». Marcos asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. «Gracias, señorita Inés». Mientras Inés finalmente se dirigía a casa esa noche, exhausta pero realizada, no tenía idea de que Javier Piedrablanca la había seguido. Estaba sentado en su coche al otro lado de la calle del centro comunitario, viéndola emerger con una sonrisa cansada en su rostro, viéndola detenerse para ayudar a una anciana a llevar la compra por las escaleras de un edificio cercano. Javier agarró el volante, algo agrietándose dentro de él, algo que había mantenido encerrado durante años. Inés Moreno no estaba sobreviviendo, estaba viviendo con propósito, con compasión, con una fuerza que no tenía nada que ver con dinero o poder. Y Javier Piedrablanca nunca se había sentido más pequeño en toda su vida. El sábado por la mañana llegó con una luz solar débil, filtrándose a través de las cortinas finas del apartamento de Inés. Se despertó con el sonido de Mateo tosiendo en la otra habitación. No la habitación pequeña, realmente, solo el otro lado del biombo que había colgado para darle algo de privacidad. El apartamento tenía apenas 40 metros cuadrados, con una cocineta que consistía en una placa eléctrica, una mini nevera y un microondas que habían comprado de segunda mano. Inés se incorporó, frotándose los ojos. Su cuerpo dolía por el trabajo de la semana, sus hombros tensos con una tensión que nunca parecía liberarse por completo. Pero no había tiempo para descansar. Los sábados significaban su segundo trabajo, reponiendo estantes en un supermercado en Carabanchel de 9 a 5. «Mateo», llamó suavemente. «¿Estás bien?» «Estoy bien», vino su respuesta amortiguada, seguida de otra tos. Inés apartó el biombo para encontrar a su hermano sentado en su cama estrecha, su inhalador apretado en una mano. Se veía pálido, con ojeras que reflejaban las suyas. A los 15 años, Mateo era todo extremidades desgarbadas e independencia desafiante, pero Inés aún podía ver al niño asustado que había sido cuando murieron sus padres. «¿Usaste tu inhalador?», preguntó, sentándose junto a él. «Sí». Mateo evitó sus ojos. «Inés, necesitamos hablar de algo». Su estómago se apretó. «¿Qué pasa?» «Recibí la carta del instituto ayer. Sobre la excursión a Barcelona el mes que viene». Sacó un papel arrugado de su mochila. «Es para los estudiantes avanzados de historia. El señor Patiño dice que es importante para las solicitudes universitarias, pero...». Inés tomó el papel, escaneando el coste. 350 euros. Su corazón se hundió, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Pero qué?» «Pero sé que no podemos permitírnoslo», dijo Mateo en voz baja. «Está bien, no necesito ir». La resignación en su voz rompió algo dentro de ella. Mateo nunca pedía nada. Llevaba zapatos 2 tallas pequeñas sin quejarse. Comía fideos 4 noches a la semana y decía que era su comida favorita. Fingía no darse cuenta cuando Inés saltaba comidas para que él pudiera repetir. «¿Vas a ir?», dijo Inés con firmeza. «Inés, vas a ir, Mateo. Ya me las arreglaré». «¿Cómo? ¿Ya estás trabajando 2 empleos, tomando clases en línea, haciendo voluntariado?» Su voz se quebró. «¿Cuándo duermes siquiera?». Inés lo abrazó, sintiendo sus hombros delgados temblar. «Oye, escúchame. Vas a salir de aquí. Vas a ir a la universidad. Vas a tener oportunidades que yo nunca tuve. Y vas a hacer algo increíble con tu vida. Eso no es negociable». Mateo se apartó, limpiándose los ojos bruscamente. «¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tus sueños?». «Tú eres mi sueño», dijo Inés simplemente. «Todo lo que hago vale la pena si tú consigues la vida que mereces». Se sentaron en silencio por un momento, el peso de sus circunstancias presionándolos. Finalmente, Mateo habló de nuevo. «Saqué un sobresaliente en mi examen de química, la nota más alta de la clase». El rostro de Inés se iluminó. «Mateo, eso es increíble, ¿ves?
Eres brillante, por eso necesitas este viaje. Solo si prometes dejar de saltarte el almuerzo, contraatacó Mateo. La señora Chen de abajo dijo que te vio darle tu comida al vigilante de seguridad en tu trabajo. La señora Chen necesita ocuparse de sus propios asuntos, murmuró Inés, pero estaba sonriendo. El lunes por la mañana, Javier Piedra-Blanca llegó a la oficina para encontrar a Lorena esperando fuera de su puerta con una expresión inusual, algo entre determinación y aprensión. Necesitamos hablar sobre la cultura empresarial, dijo Lorena sin preámbulos, mientras Javier abría su despacho. Javier arqueó una ceja. Buenos días para ti también, Lorena. Hablo en serio, señor Piedra-Blanca. Lo siguió adentro cerrando la puerta tras ella. Desde el incidente de la semana pasada, he tenido 3 miembros del personal expresando preocupaciones sobre el ambiente laboral. Los empleados más jóvenes, especialmente, están incómodos. Javier dejó su maletín, su mandíbula tensándose. ¿Están incómodos con los altos estándares? ¿Están incómodos con la humillación pública?, respondió Lorena con ecuanimidad. Hay una diferencia entre hacer que las personas rindan cuentas y degradarlas frente a sus compañeros. Ya veo. La voz de Javier era fría. ¿Algo más? Lorena vaciló. Luego colocó una carpeta en su escritorio. Me tomé la libertad de recopilar información sobre Inés Moreno, no solo su archivo de recursos humanos, también testimonios de otros empleados. No pedí esto. Lo sé, pero creo que debería leerlo de todos modos. Lorena sostuvo su mirada firmemente. Señor, con todo respeto, usted es uno de los empresarios más inteligentes que conozco, pero a veces la inteligencia no es suficiente. A veces también necesitamos empatía. Después de que Lorena se fuera, Javier se sentó solo en su oficina, mirando la carpeta. No quería abrirla. No quería sentir la emoción incómoda que inevitablemente surgiría, pero su mano se movió casi por voluntad propia, jalando la carpeta hacia él. Dentro había correos electrónicos impresos y notas manuscritas. Tomás, el vigilante de seguridad, describía cómo Inés siempre se preocupaba por él, cómo una vez le había dado su dinero del autobús cuando él no tenía suficiente. David, el becario, explicaba cómo Inés lo había salvado de llegar tarde a su primera reunión importante. Un conserje llamado Carlos escribía sobre cómo Inés se quedaba hasta tarde para ayudarlo a arreglar equipos, nunca quejándose, siempre sonriendo. La página final era una fotocopia de algo completamente distinto, el expediente académico universitario de Inés. Estaba tomando cursos de administración de empresas a través de un programa en línea, manteniendo un promedio de 9.5 mientras trabajaba 2 empleos y criaba a su hermano. Javier se reclinó en su silla, los papeles esparcidos por su escritorio. Pensó en su propio viaje, cómo había heredado la empresa de su padre, cómo le habían dado todas las ventajas, todas las oportunidades. Nunca había tenido que elegir entre comida y medicina. Nunca había tenido que caminar a través de una ventisca para ganar el salario mínimo. Nunca había tenido que ser fuerte de la manera en que Inés Moreno era fuerte. Por primera vez en años, Javier Piedra-Blanca se sintió avergonzado y no tenía idea de qué hacer al respecto. El martes siguiente, Inés llegó al trabajo para encontrar un sobre pegado a su carrito de limpieza. Su nombre estaba escrito en una letra cuidadosa. Miró alrededor del cuarto de almacenamiento vacío, confundida antes de abrirlo cuidadosamente. Dentro había una nota manuscrita en cartulina cara. Por favor, ven a mi despacho a las 16:00 hoy. Javier Piedra-Blanca. Las manos de Inés temblaron mientras releía el mensaje. Su primer instinto fue pánico. ¿La iban a despedir? ¿Había hecho algo mal? El incidente de la sala de juntas había sido hace 2 semanas, pero quizás finalmente había decidido que no valía la pena mantenerla. Pasó todo el día en un estado de terror ansioso, su estómago revolviéndose con cada hora que pasaba. A las 3:30 se había cambiado de su uniforme de trabajo a la única ropa presentable que poseía. Un jersey negro sencillo y vaqueros que estaban limpios pero gastados. Se miró en el espejo del baño tratando de calmar su corazón acelerado. Pase lo que pase, lo resolverás, se dijo a sí misma. Siempre lo haces. A las 4 en punto exactamente, Inés llamó a la puerta de cristal esmerilado del despacho de esquina de Javier Piedra-Blanca. Adelante. Su voz llamó desde dentro. Inés empujó la puerta, entrando en un espacio que parecía diseñado para intimidar. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid. Arte moderno colgaba en las paredes.
Los muebles parecían pertenecer a un museo. Y detrás de un enorme escritorio de caoba estaba sentado Javier Piedrablanca, observándola con una expresión que no podía descifrar del todo. «Señorita Moreno», dijo señalando una de las sillas de cuero frente a su escritorio. «Por favor, siéntate». Inés se sentó en el borde de la silla, sus manos dobladas con fuerza en su regazo. No podía obligarse a mirarlo directamente. Javier se aclaró la garganta, y por primera vez desde que Inés conocía su existencia, parecía inseguro. «Te pedí que vinieras porque te debo una disculpa». Los ojos de Inés se clavaron en los suyos. «Señor, lo que hice hace 2 semanas, en la sala de juntas». Javier hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Fue inapropiado, poco profesional y cruel». Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «No merecías que te hablaran de esa manera, especialmente no delante de otros. Lo siento». Inés se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. En toda su vida, nadie en una posición de poder le había pedido disculpas jamás. Ni profesores, ni supervisores, ni caseros. La gente como Javier Piedrablanca no pedía perdón a gente como ella. Su voz salió como un susurro. «Gracias, señor». «Hay más», continuó Javier. Sacó una carpeta, la que Lorena le había dado, y la deslizó por el escritorio. «He aprendido algunas cosas sobre ti durante las últimas semanas. Tu ética de trabajo, tu dedicación a tu hermano, tu trabajo voluntario en el centro comunitario. Estás tomando cursos universitarios en línea mientras trabajas 2 empleos. Eso es notable». Inés sintió calor subiendo por sus mejillas. «Solo hago lo que tengo que hacer». «No», dijo Javier con firmeza. «Estás haciendo mucho más que eso. Te estás presentando por personas que te necesitan, incluso cuando apenas mantienes tu propia cabeza fuera del agua. Eso requiere una fuerza que la mayoría de la gente no tiene». Hizo una pausa, incluyéndome a mí. El silencio se extendió entre ellos, pesado con cosas no dichas. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Inés en voz baja. Javier se reclinó en su silla, algo vulnerable parpadeando en sus rasgos. «Porque he pasado las últimas 2 semanas observándote, señorita Moreno, observando cómo tratas a la gente, cómo das incluso cuando no te queda nada que dar. Y me hizo darme cuenta de algo sobre mí mismo, de lo que no estoy particularmente orgulloso». «¿Qué es?». «Que he confundido el éxito con el carácter», admitió Javier. «Pensé que ser poderoso significaba ser duro, intocable. Pensé que las personas eran ganadoras o perdedoras, y que la compasión era debilidad». Encontró sus ojos. «Me has demostrado que estaba equivocado en todo». Inés no sabía qué decir. Esta conversación se sentía surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. «Quiero ayudarte», dijo Javier, «si me lo permites». Inmediatamente las defensas de Inés se levantaron. Había aprendido hace mucho que nada venía sin condiciones. «No necesito caridad, señor Piedrablanca». «No es caridad, es oportunidad». Javier sacó otro documento. «Inversiones Piedrablanca tiene un programa de becas para empleados que persiguen educación superior. Quiero nominarte. Cobertura completa de matrícula, más un estipendio para libros y gastos de manutención. Y me gustaría ofrecerte un puesto de nivel inicial en nuestro departamento de marketing. Pagado, por supuesto. Aún podrías trabajar alrededor de tu horario de clases». La respiración de Inés se cortó en su garganta. «¿Por qué harías eso?». «Porque te lo has ganado», dijo Javier simplemente. «Y porque estoy cansado de ser el tipo de persona que derriba a la gente en lugar de edificarla». Empujó los papeles hacia ella. «Piénsalo, no hay presión, pero la oferta es genuina». Inés miró los documentos, su visión borrándose con lágrimas que se negaba a dejar caer. Parte de ella quería aceptar inmediatamente, agarrar este salvavidas con ambas manos. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido 8 años de decepciones y promesas rotas, susurraba cautela. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para pensarlo». «Tómate todo el tiempo que necesites», respondió Javier. «Pero, Inés», esperó hasta que ella lo miró. «Te mereces esto, mereces todas las oportunidades del mundo. No dejes que el orgullo te convenza de lo contrario». Mientras Inés salía de su despacho, apretando los papeles contra su pecho, su mente estaba girando. Pensó en el viaje de Mateo a Barcelona, en las facturas acumulándose en su encimera de cocina, en los sueños que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existían. Quizás, solo quizás,
Las cosas estaban a punto de cambiar. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba: ¿cuál es la trampa? Inés no fue directamente a casa después de su reunión con Javier. En cambio, caminó por el Parque del Retiro mientras el sol comenzaba a ponerse, los papeles de la beca doblados cuidadosamente en su bolso, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El aire otoñal era fresco, llevando el aroma de hojas caídas y castañas asadas distantes. Corredores pasaban, junto con turistas tomando fotos y parejas caminando de la mano, todos viviendo vidas que parecían imposiblemente simples comparadas con la suya. Encontró un banco vacío cerca del estanque y se sentó, sacando los documentos que Javier le había dado. Los detalles de la beca estaban expuestos en lenguaje claro y formal: cobertura completa de matrícula para un programa de grado de 4 años, un estipendio mensual de 1.500 euros para gastos de manutención y un puesto garantizado en el departamento de marketing con un salario inicial que hizo que su corazón se saltara un latido. 45.000 euros al año. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Era suficiente para mudar a Mateo a un apartamento mejor, para comprarle ropa nueva que realmente le quedara bien, para pagar ese viaje sin sacrificar la compra. Era suficiente para dejar de sentir que se estaba ahogando cada día. Pero la voz de la duda era más fuerte ahora, susurrando preguntas que no podía ignorar. ¿Por qué tú? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué pasa cuando cambie de opinión? Su móvil vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Cuándo vienes a casa? Hice espaguetis. Bueno, lo intenté. Son comestibles, creo. Inés sonrió a pesar de todo. Voy para allá, guárdame un poco. Mientras se ponía de pie para irse, su móvil sonó. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo presionar aceptar. Inés Moreno. Una voz de mujer, profesional y cálida. Sí. Soy Patricia Hernández del Centro Comunitario de Carabanchel. Llamo porque tenemos una situación de emergencia. Jamal, uno de tus estudiantes, está aquí, pero se niega a irse a casa. Su madre llamó a la policía y las cosas se están intensificando. Preguntó específicamente por ti. Sé que es de última hora, pero estaré ahí en 20 minutos, dijo Inés, ya dirigiéndose hacia el metro. Cuando Inés llegó al centro comunitario, encontró a Jamal sentado en los escalones de entrada, su cabeza entre sus manos, mientras un agente de policía estaba cerca hablando con Patricia. El chico de 16 años levantó la vista cuando escuchó la voz de Inés, el alivio inundando su rostro. «Señorita Inés», dijo, su voz quebrándose. «Lo siento, no sabía a quién más llamar». Inés se sentó junto a él, asintiendo al agente que ella tenía todo bajo control. «¿Qué pasó, Jamal? El novio de mi madre...» La mandíbula de Jamal se tensó. Volvió. El que la golpeó el año pasado. Ella lo dejó volver y le dije que no me quedaría allí si él estaba, y ella lo eligió a él, así que me fui. Las lágrimas corrían por su rostro. No tengo a dónde ir. El corazón de Inés se rompió. Conocía esta historia demasiado bien. Las elecciones imposibles, la sensación de estar completamente solo en el mundo. Miró al agente de policía, luego de vuelta a Jamal. ¿Pueden darnos un minuto?, le pidió al agente en voz baja. Él asintió, alejándose para hablar con Patricia. Inés tomó la mano de Jamal. «Escúchame, hiciste lo correcto al irte. Tu seguridad es lo primero, siempre. Pero necesitamos resolver esto de la manera correcta, ¿vale? Hay recursos, personas que pueden ayudar. Estoy cansado de que me ayuden», dijo Jamal amargamente. «Estoy cansado de trabajadores sociales y hogares de acogida y personas que actúan como si les importara, pero desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Tú eres la única que realmente ha estado ahí». El peso de sus palabras se asentó sobre los hombros de Inés. Pensó en los papeles de la beca en su bolso, en la oportunidad que Javier le había ofrecido. Y luego pensó en todos los Jamals del mundo, chicos que necesitaban que alguien se presentara, alguien que se quedara. «No vas a entrar al sistema esta noche», dijo Inés con firmeza. Se volvió hacia Patricia. «¿Puede quedarse contigo temporalmente mientras lo resolvemos?» Patricia asintió. «Por supuesto. Tengo una habitación libre». El alivio inundó el rostro de Jamal, pero Inés no había terminado. Pasó las siguientes 2 horas haciendo llamadas telefónicas, a servicios sociales, al orientador escolar de Jamal, a una abogada que había conocido a través del centro comunitario que hacía trabajo pro bono. Para cuando se fue,
Yamal tenía un plan de seguridad, Patricia tenía documentación de tutela temporal de emergencia en proceso y una audiencia judicial estaba programada para la semana siguiente. Era pasada la medianoche cuando Inés finalmente llegó a casa. Mateo estaba dormido en el sofá, su libro de historia abierto sobre su pecho. Lo cubrió con una manta y se sentó en su pequeña mesa de cocina, el agotamiento filtrándose en sus huesos. Los papeles de la beca la miraban fijamente. Inés pensó en las palabras de Javier. Te mereces esto. No dejes que el orgullo te convenza de lo contrario. Pero no se trataba de orgullo, se trataba de confianza. Se trataba de creer que alguien de ese mundo, el mundo de despachos de esquina y trajes caros, pudiera genuinamente preocuparse por alguien del suyo. Inés tomó un bolígrafo y comenzó a rellenar la solicitud, no porque estuviera segura de que era real, sino porque el rostro de Yamal seguía apareciendo en su mente. Si tomaba esta oportunidad, podría ayudar a más chicos como él, podría ser la persona que se quedaba. Y quizás, solo quizás, Javier Piedrablanca realmente decía en serio lo que había dicho, o quizás estaba cometiendo el mayor error de su vida. De cualquier manera, tenía que intentarlo. El jueves por la mañana, Inés regresó a Inversiones Piedrablanca con la solicitud de beca completada guardada en un sobre. Sus manos estaban húmedas mientras subía en el ascensor al piso ejecutivo, su corazón martilleando contra sus costillas. Apenas había dormido la noche anterior, cuestionando su decisión 100 veces. Lorena la recibió fuera del despacho de Javier con una sonrisa genuina. Inés, buenos días. El señor Piedrablanca te está esperando. ¿Lo está? Inés no le había dicho a nadie que vendría. Me pidió que estuviera atenta por si venías, dijo Lorena cálidamente. Adelante. Javier estaba de pie junto a la ventana cuando Inés entró, las manos en los bolsillos, mirando el horizonte de la ciudad. Se volvió cuando escuchó cerrarse la puerta, y algo en su expresión se suavizó cuando la vio. Señorita Moreno, dijo, gracias por venir. Inés extendió el sobre. Rellené la solicitud. Pero necesito preguntarte algo primero. Por supuesto. Respiró hondo, obligándose a encontrar sus ojos. ¿Por qué estás haciendo esto realmente? Y, por favor, no me digas que es porque me lo he ganado. La gente como yo no consigue oportunidades como esta sin una razón. Javier guardó silencio por un momento. Luego señaló las sillas junto a su escritorio. Siéntate, por favor. Una vez que ambos estaban sentados, Javier se inclinó hacia adelante, su expresión más vulnerable de lo que Inés jamás la había visto. Mi padre construyó esta empresa de la nada, comenzó. Era brillante, despiadado y completamente desprovisto de empatía. Me enseñó que la compasión era debilidad, que el mundo estaba dividido entre ganadores y perdedores, y que nuestro trabajo era asegurarnos de permanecer en la cima. Hizo una pausa. Pasé 20 años creyéndole. Inés escuchó sin decir nada. Entonces te vi darle tu almuerzo a un vigilante de seguridad, continuó Javier. Te vi ayudar a un becario perdido. Te vi ser voluntaria en un centro comunitario después de trabajar 2 empleos. Y me di cuenta de que todo lo que mi padre me enseñó estaba equivocado. Encontró sus ojos. Eres más fuerte de lo que yo jamás seré, Inés. No porque seas despiadada, sino porque eres amable a pesar de tener todas las razones para no serlo. Eso todavía no responde mi pregunta, dijo Inés en voz baja. ¿Por qué yo? Porque necesito creer que las personas pueden cambiar, dijo Javier simplemente. Necesito creer que puedo ser mejor de lo que fue mi padre. Y quizás ayudarte sea egoísta, quizás lo estoy haciendo para demostrarme algo a mí mismo, pero también es genuino. Veo potencial en ti que no debería desperdiciarse limpiando suelos. Inés estudió su rostro, buscando engaño y encontrando solo honestidad. Le asustaba más que una mentira. Si acepto esto, dijo lentamente, necesito que entiendas algo. No soy un proyecto, no soy tu arco de redención. Y si esto se trata de aliviar tu culpa, preferiría que simplemente donaras a una organización benéfica. Javier sonrió realmente ante eso. De acuerdo. ¿Qué te parece esto? Te estoy ofreciendo una oportunidad porque te la has ganado, y espero que al apoyarte pueda comenzar a reparar el daño que he hecho no solo a ti, sino a todos los que he descartado o subestimado durante años. Extendió su mano. Trato. Inés miró su mano extendida, luego de vuelta a su rostro. Finalmente, la estrechó. Trato. Pero te estoy vigilando, señor Piedrablanca. Una señal de que esto no es real y me voy.
No esperaría nada menos. La noticia de la beca y promoción de Inés se extendió por la oficina en cuestión de horas. Las reacciones fueron mixtas. Algunos empleados, como Lorena y Tomás, estaban genuinamente emocionados. Otros susurraban a puerta cerrada sobre favoritismo y trato especial. David, el becario al que Inés había ayudado, se detuvo en su nuevo escritorio en el departamento de marketing esa tarde con un café. Me enteré de las noticias. Enhorabuena, Inés. Te lo mereces. Gracias, dijo Inés, aún sintiéndose surrealista sobre toda la situación. Ahora tenía un escritorio real, un ordenador, tarjetas de presentación siendo impresas con su nombre. Se sentía como la vida de otra persona. Algunas personas están diciendo cosas negativas, añadió David en voz baja, sobre cómo conseguiste este puesto. Solo quería que supieras que aquellos de nosotros que realmente hemos hablado contigo conocemos la verdad. Inés asintió, sin sorprenderse. Había esperado los rumores. Gracias por avisarme. Pero no todo el escepticismo venía de la malicia. Esa tarde, mientras Inés estaba empacando para irse, una mujer de 40 y tantos años se acercó a su escritorio. Miranda Díaz, la directora senior de marketing, tenía reputación de ser brillante y notoriamente difícil de impresionar. Inés Moreno, dijo Miranda, su tono neutral, tú eres la nueva contratación de la que todos hablan. Supongo que sí, respondió Inés con cuidado. Seré honesta contigo, dijo Miranda cruzando los brazos. No me importa cómo conseguiste este trabajo, me importa si puedes hacerlo. Este departamento tiene estándares y no los bajaré por nadie, beca o no. Yo no querría que lo hicieras, dijo Inés sosteniendo su mirada firmemente. Estoy aquí para trabajar, no para que me mimen. Algo parpadeó en los ojos de Miranda. Respeto, quizás, o al menos reconocimiento. Bien, entonces nos llevaremos bien. Bienvenida a Marketing, Moreno. Espero que aprendas rápido. Mientras Miranda se alejaba, Inés soltó una respiración que no sabía que estaba conteniendo. Esto iba a ser más difícil de lo que había imaginado. No solo estaba luchando contra sus circunstancias ya, estaba luchando contra las suposiciones de las personas, sus dudas, su creencia de que no pertenecía. Pero Inés había estado luchando toda su vida. Sabía cómo demostrar que la gente estaba equivocada. Solo esperaba poder demostrarse a sí misma que tenía razón también. 3 semanas en su nuevo puesto, Inés se estaba ahogando. No de la manera en que se había ahogado antes, en facturas y agotamiento y miedo, sino en información, expectativas y un mundo que no comprendía del todo. La terminología de marketing volaba por encima de su cabeza en las reuniones. Sus colegas hacían referencia a campañas y estrategias de las que nunca había oído hablar, y a pesar de trabajar jornadas de 12 horas, sentía que estaba constantemente poniéndose al día. Miranda no había exagerado sobre sus estándares. Era exigente, perfeccionista, y no mostraba piedad por los errores. Cuando Inés presentó su primera propuesta de campaña, una estrategia de redes sociales para un nuevo cliente, Miranda la destrozó delante de todo el equipo. «Esto es pensamiento superficial», dijo Miranda golpeando con su bolígrafo el documento impreso. «No estás considerando la segmentación de audiencia, no has analizado el posicionamiento de la competencia, y tus proyecciones de retorno de inversión están basadas en suposiciones en lugar de datos». Miró a Inés directamente. «Hazlo de nuevo, y esta vez, haz la investigación». El rostro de Inés ardía de humillación, pero asintió. «Sí, señora». Después de la reunión, se encerró en el baño y lloró exactamente 3 minutos. Luego se lavó la cara, se arregló el pelo y volvió al trabajo. Esa tarde, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa, Inés todavía estaba en su escritorio, rodeada de libros de marketing que había sacado de la biblioteca y artículos que había impreso de revistas en línea. Le ardían los ojos de mirar la pantalla del ordenador, pero se negaba a rendirse. «Todavía estás aquí». Inés dio un salto, levantando la vista para encontrar a Javier de pie en la entrada del departamento de marketing. Se había aflojado la corbata y parecía cansado, más humano de lo que jamás lo había visto. «Tengo que rehacer esta propuesta», explicó Inés, señalando el caos en su escritorio. «Miranda la quiere para el lunes, y yo...». Su voz se quebró ligeramente. «No sé si puedo hacer esto, señor Piedra-Blanca. Todos los demás aquí tienen títulos de escuelas prestigiosas. Han estado estudiando esto durante años. Yo solo soy...». «Para»,
dijo Javier con firmeza, caminando hacia su escritorio. Acercó una silla y se sentó junto a ella. Enséñame en qué estás trabajando. Durante las siguientes 2 horas, Javier guió a Inés a través de la propuesta, explicando conceptos que no entendía, mostrándole cómo analizar datos, enseñándole los marcos que Miranda esperaba. Era paciente, minucioso y sorprendentemente amable, pero más que eso, la trataba como a una igual, como alguien capaz de aprender, no como alguien que necesitaba ser rescatado. «No estás luchando porque no seas lo suficientemente inteligente», dijo Javier mientras terminaban. «Estás luchando porque estás aprendiendo un idioma completamente nuevo y eso lleva tiempo. Pero Inés, eres una de las personas más inteligentes que he conocido. Solo necesitas darte permiso para ser principiante». Inés lo miró, algo cambiando en su percepción. Este no era el director ejecutivo frío y arrogante que la había humillado semanas atrás. Este era alguien que genuinamente intentaba ser mejor. «Gracias», dijo suavemente. «Por esto, por todo». Javier sonrió ligeramente. «Tú estás haciendo la parte difícil. Yo solo estoy abriendo puertas a las que deberías haber tenido acceso desde siempre». El lunes siguiente, Inés presentó su propuesta revisada. Miranda escuchó atentamente, hizo preguntas agudas y luego, por primera vez desde que Inés había comenzado, asintió lentamente. «Esto está mejor», dijo Miranda. «Mucho mejor. Claramente has puesto el trabajo». Hizo una pausa, luego añadió. «Sigue así, Moreno. Puede que realmente tengas potencial». No era un elogio efusivo, pero viniendo de Miranda lo era todo. Durante el almuerzo, Lorena llevó a Inés aparte en la sala de descanso. «Escuché que Miranda realmente te hizo un cumplido. Eso es como ver un unicornio». Inés se rió, sintiéndose más ligera de lo que había estado en semanas. «Me aterroriza, honestamente». «Aterroriza a todo el mundo», dijo Lorena con una sonrisa. «Pero es la mejor en el negocio. Si puedes ganarte su respeto, puedes lograrlo en cualquier lugar». Dudó, luego añadió. «Quería decirte, estoy muy contenta de que estés aquí. La oficina se siente diferente desde que empezaste». «Mejor». «¿Diferente cómo?». Lorena pensó por un momento. «Más humana, supongo. Le recuerdas a la gente que hay vida fuera de estas paredes». Y creo que Javier necesitaba ese recordatorio más que nadie. Inés miró a través de las paredes de cristal hacia el despacho de Javier, donde estaba en una llamada telefónica, gesticulando animadamente. «Ha cambiado», dijo en voz baja. «O quizás solo estoy viendo un lado diferente de él». «Quizás ambas cosas», respondió Lorena. «Las personas pueden sorprenderte». Esa tarde, Inés fue directamente al centro comunitario. Jamal estaba allí, trabajando en sus deberes con Patricia supervisando. El tribunal había concedido a Patricia tutela temporal mientras su madre pasaba por un programa de intervención obligatorio. No era una solución perfecta, pero era segura. «Señorita Inés», Jamal levantó la vista sonriendo, «saqué un notable en mi ensayo de inglés. El señor Pérez dijo que fue uno de los mejores de la clase». Inés lo abrazó con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti, Jamal». «Es gracias a ti», dijo él. «Te presentaste cuando todos los demás se rindieron conmigo». Mientras Inés lo ayudaba con sus deberes de álgebra, pensó en las palabras de Javier. «Solo necesitas darte permiso para ser principiante». Quizás eso se aplicaba a más que solo el trabajo. Quizás se aplicaba a la confianza, a la esperanza, a creer que cosas buenas podían pasarle a gente como ella. Quizás se aplicaba a las segundas oportunidades, tanto darlas como aceptarlas. Por primera vez en 8 años, Inés se permitió imaginar un futuro que no se trataba solo de sobrevivir. Un futuro donde prosperaba, y la aterrorizaba y emocionaba en igual medida. 6 semanas después de aceptar la beca, Inés comenzaba a sentir que pertenecía. Su campaña revisada había sido aprobada por el cliente. Miranda la había asignado a un proyecto importante e incluso había comenzado a hacer amigas con algunas de sus colegas. Los rumores habían muerto en su mayoría, reemplazados por respeto a regañadientes cuando la gente veía lo duro que trabajaba. Pero el éxito vino con complicaciones que no había anticipado. Mateo inicialmente había estado encantado con sus circunstancias mejoradas. Se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio más seguro. Él había ido a su excursión a Barcelona, e Inés había podido comprarle ropa nueva y libros. Pero últimamente se había vuelto distante, pasando más tiempo en su habitación, evitando sus preguntas sobre el instituto. Una tarde,
Inés llegó a casa del trabajo para encontrar a Mateo sentado en la mesa de la cocina, mirando su móvil con una expresión preocupada. «Oye», dijo, dejando su bolso. «¿Todo bien?» Mateo levantó la vista y ella pudo ver el conflicto en sus ojos. «Inés, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Alguna vez sientes que estás vendiéndote?» Tropezó con las palabras. «¿Que te estás convirtiendo en una de ellos?» Inés sintió que su estómago se apretaba. «¿Qué quieres decir?» «Trabajas para esta enorme corporación ahora. Vistes ropa elegante. Hablas de estrategias de marketing y reuniones con clientes». La voz de Mateo se elevó ligeramente. «Solías ser voluntaria en el centro 3 veces por semana. Ahora apenas vas una vez. Yamal preguntó por ti ayer. ¿Te extraña?» La acusación golpeó más fuerte de lo que Inés esperaba, porque parte de ella había estado sintiendo la misma culpa. «Mateo, estoy intentando construir una vida mejor para nosotros». «Lo sé», interrumpió, «y estoy agradecido, lo estoy. Pero ¿qué pasa si el coste es perder quién eres? ¿Qué pasa si te conviertes como ellos, como personas que solo se preocupan por el dinero y el éxito?» «Eso no es justo», dijo Inés, su voz temblando. «Sigo siendo la misma persona». «¿Lo eres?», desafió Mateo. «Porque la hermana que conocía nunca estaría demasiado ocupada para los chicos que la necesitan». Salió de la habitación antes de que Inés pudiera responder, su puerta cerrándose con un clic suave que se sintió más fuerte que un portazo. Inés se quedó sola en la cocina, las palabras de Mateo resonando en su mente. Pensó en Jamal, en Tania y Marcos y todos los otros chicos del centro. Se había dicho a sí misma que estaba demasiado ocupada, demasiado cansada, que necesitaba concentrarse en establecerse en su nuevo papel. Pero la verdad era más complicada. Parte de ella había estado tratando de dejar ese mundo atrás, de convertirse en alguien nueva, alguien que pertenecía en torres de cristal y despachos de esquina, y al hacerlo, había estado abandonando a las personas que más la necesitaban. A la mañana siguiente, Inés llegó al despacho de Javier antes de que él llegara. Cuando entró, café en mano, la encontró sentada en una de las sillas, su expresión seria. «Inés», dijo sorprendido, «¿está todo bien?» «Necesito hablarte sobre algo», dijo, «y necesito que seas honesto conmigo». Javier dejó su café y se sentó frente a ella. «Por supuesto. Cuando me diste esta oportunidad, ¿esperabas que cambiara quién soy?», preguntó Inés directamente. «¿Esperabas que me volviera más como tú? ¿Más corporativa? ¿Más desapegada?» Javier pareció desconcertado. «No, absolutamente no. ¿Por qué pensarías eso?» «Porque estoy empezando a perderme a mí misma», admitió Inés, su voz quebrándose ligeramente. «He estado tan concentrada en demostrar que pertenezco aquí que he descuidado las cosas que realmente importan. El centro comunitario, los chicos que ayudo, incluso mi propio hermano. Mateo apenas me reconoce ya». «Entonces cámbialo», dijo Javier simplemente. «¿Qué?» «Inés, la razón por la que te ofrecí esta oportunidad no fue para que te volvieras como yo. Fue para que pudieras convertirte más plenamente en ti misma, con recursos y apoyo». Se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. «Si el centro comunitario te importa, haz tiempo para él. Si esos chicos te necesitan, está ahí para ellos. No sacrifiques tus valores por un sueldo. Pero las exigencias del trabajo no son más importantes que tu humanidad», interrumpió Javier. «Créeme, aprendí eso de la manera difícil». Hizo una pausa, luego añadió. «De hecho, he estado pensando sobre la responsabilidad de esta empresa hacia la comunidad. ¿Qué tal si lo formalizamos?» Inés lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Un programa corporativo de alcance comunitario», explicó Javier, sus ojos iluminándose con la idea. «Inversiones Piedra Blanca podría asociarse con centros locales como el tuyo, proporcionando financiación, voluntarios y recursos. Y tú podrías liderarlo. Parte de tu rol podría ser desarrollar y gestionar estas iniciativas». La respiración de Inés se cortó. «¿Hablas en serio?» «Completamente. Tenemos los recursos para hacer una diferencia real, y tú tienes la experiencia y la pasión. Es una combinación perfecta». Javier sonrió. «No tienes que elegir entre el éxito y el servicio, Inés. Puedes tener ambos». Por primera vez en semanas, Inés sintió algo aflojándose en su pecho. Necesitaría pasar al menos 2 tardes por semana en el centro comunitario, y algunos sábados. «Hecho. Prepara una propuesta, y la presentaremos a la junta directiva el mes que viene». Inés se puso de pie, su mente ya corriendo con posibilidades.
Gracias, señor Piedra Blanca. De verdad. Javier, corrigió. Creo que ya hemos pasado las formalidades. Mientras Inés salía de su despacho, sacó su móvil y escribió a Mateo. Tienes razón. He estado perdiéndome a mí misma, pero voy a arreglarlo, te quiero. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Yo también te quiero. Solo no olvides de dónde vienes. Inés sonrió, escribiendo de vuelta. Nunca. Eso es lo que me hace fuerte. La noche de la celebración de la empresa llegó con un calor inusual, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento por lo que estaba por venir. Inés estaba de pie en su pequeña habitación, mirando el vestido colgado en la puerta de su armario. Un vestido azul marino sencillo que Lorena la había ayudado a elegir. Era la primera vez en su vida que compraba algo nuevo para sí misma, y el pensamiento aún la hacía sentir incómoda. «Te ves nerviosa», dijo Mateo desde la puerta, ya vestido con la camisa de botones que Inés le había comprado para ocasiones especiales. «Estoy nerviosa», admitió Inés. «Javier va a anunciar el programa de alcance comunitario esta noche, delante de todos. Te lo has ganado, Inés». Mateo se acercó y la abrazó con fuerza. «Siento lo que dije antes, sobre que te estabas vendiendo. Tenía miedo de perderte». «Nunca me perderás», dijo Inés, apartándose para mirarlo. «Somos un equipo. Siempre». «Siempre», repitió Mateo sonriendo. La terraza de inversiones Piedra Blanca había sido transformada para la celebración. Luces colgantes se entrecruzaban sobre las cabezas, creando un dosel de luz cálida contra el cielo oscurecido. Mesas cargadas de comida se alineaban en una pared y un pequeño escenario había sido montado en el extremo más alejado. Los empleados se mezclaban, sus risas y conversaciones llenando el aire. Inés llegó con Mateo, sintiéndose fuera de lugar a pesar de las semanas que había pasado en este mundo. Lorena las vio inmediatamente y se acercó corriendo, abrazando a Inés. «Estás preciosa», dijo Lorena calurosamente. «Y tú debes ser Mateo. Inés habla de ti constantemente». Mateo le estrechó la mano, sonriendo. «Todo cosas buenas, espero». «Solo lo mejor», le aseguró Lorena. Mientras se abrían paso entre la multitud, Inés se sorprendió de cuántas personas se detuvieron a saludarla. David, el becario, la presentó a su supervisor. Miranda realmente sonrió, una expresión que Inés rara vez había visto, y le dijo que la propuesta de alcance comunitario era trabajo convincente. Incluso Tomás, el vigilante de seguridad, estaba allí, luciendo elegante en un traje que Inés sospechaba que Javier había proporcionado. «Nunca pensé que me invitarían a algo así», dijo Tomás, sus ojos brillando ligeramente. «El señor Piedra Blanca me pidió personalmente que viniera. Dijo que era parte del equipo». Inés apretó su mano. «Siempre lo fuiste, Tomás». A las 8 en punto, Javier subió al escenario. Las conversaciones se callaron, todos los ojos volviéndose hacia él. Se veía diferente esta noche. No el director ejecutivo frío que Inés había conocido primero, sino alguien más genuino, más humano. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Javier, su voz resonando por la terraza. «Esta noche es para celebrar nuestro éxito este trimestre, pero también es para reconocer algo de lo que he estado ciego durante demasiado tiempo». Hizo una pausa, escaneando la multitud, hasta que sus ojos encontraron a Inés. «Hace 6 semanas humillé a una de nuestras empleadas delante de una sala llena de gente. Llamé la atención a Inés Moreno por una mancha en una ventana, descartando su valía y su dignidad, porque creía que estaba por debajo de mí». La multitud se movió incómodamente. Inés sintió su rostro enrojecerse, pero sostuvo la mirada de Javier. «Lo que no sabía», continuó Javier, «era que Inés había llegado 2 horas antes esa mañana, caminando a través de una ventisca para poder pagar la medicación de su hermano. Lo que no sabía era que trabajaba múltiples empleos para criar a su hermano después de perder a sus padres. Lo que no sabía era que era voluntaria en un centro comunitario, ayudaba a adolescentes en riesgo y mostraba más compasión en un día de lo que yo había mostrado en años. Se alejó del atril, su expresión abierta y vulnerable. Inés Moreno me enseñó algo crucial, que la verdadera fuerza no está en el poder o la riqueza, está en presentarse por los demás, incluso cuando apenas estás sobreviviendo tú mismo. Está en dar cuando no te queda nada. Está en mantener tu humanidad cuando el mundo intenta arrancártela». Javier hizo un gesto para que Inés se uniera a él en el escenario. Sus piernas se sentían temblorosas mientras subía los escalones, Mateo apretando su mano antes de soltarla.
Inés, dijo Javier volviéndose para mirarla, te debo una disculpa pública por la forma en que te traté. No lo merecías, nadie lo merece. Se dirigió a la multitud de nuevo. Pero más que disculparme, quiero honrar los valores de Inés y hacerlos parte de la misión de esta empresa. Develó un banner que decía, Iniciativa Comunitaria Inés Moreno. A partir de inmediato, Inversiones Piedra Blanca está lanzando un programa integral de alcance comunitario. Nos asociaremos con centros locales, proporcionando financiación, voluntarios y oportunidades educativas para jóvenes necesitados. Inés liderará esta iniciativa mientras continúa su trabajo en marketing. También estamos estableciendo un fondo de becas en su nombre, ofreciendo apoyo a empleados y miembros de la comunidad que persiguen educación mientras enfrentan dificultades económicas. La multitud estalló en aplausos. Inés sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero por una vez no intentó esconderlas. Javier extendió su mano, pero esta vez, en lugar de un apretón de manos, la atrajo hacia un breve abrazo respetuoso. «Gracias», susurró, «por mostrarme quién podría ser». Cuando Inés regresó con Mateo, él también estaba llorando, el orgullo irradiando de su rostro. A su alrededor, la gente se acercó, no solo para felicitarla, sino para compartir sus propias historias. Una joven de contabilidad habló sobre luchar para pagar el tratamiento de cáncer de su madre. Un hombre de informática mencionó las necesidades especiales de su hija y los costes que conllevaban, persona tras persona, revelando las batallas invisibles que luchaban cada día. Inés se dio cuenta de algo profundo. No estaba sola. Nunca había estado sola. El mundo estaba lleno de gente como ella, personas que se presentaban, que luchaban, que sobrevivían con gracia y dignidad. Simplemente nunca habían tenido a nadie que reconociera su fuerza antes. Mientras la celebración continuaba, Inés se encontró de pie en el borde de la terraza, mirando la ciudad que siempre había parecido tan imposiblemente vasta e indiferente. Pero esta noche se veía diferente. Se veía llena de posibilidades. Javier se unió a ella, 2 copas de cava en la mano. Le ofreció una y se quedaron en silencio compañero por un momento. «Cambiaste mi vida», dijo Javier en voz baja. «Quiero que lo sepas. Tú también cambiaste la mía», respondió Inés. «Pero creo que nos cambiamos el uno al otro. ¿Por las segundas oportunidades?» Javier levantó su copa. Inés chocó la suya contra la de él, sonriendo a través de sus lágrimas. «Por las segundas oportunidades. Y por recordar de dónde venimos». Mientras la noche avanzaba, Inés bailó con Mateo, se rió con Lorena y escuchó a Jamal, que había venido con Patricia, hablar emocionadamente sobre sus planes para la universidad. Observó a Javier, hablando con Tomás, escuchando genuinamente sus historias, tratándolo como la persona valiosa que siempre había sido. Las torres de cristal siempre estarían allí, brillantes e impresionantes. Pero ahora Inés sabía que el verdadero poder no se encontraba en despachos de esquina o carteras de inversión. Se encontraba en momentos como estos, en conexión, compasión y el coraje de ver la humanidad del otro. Había sobrevivido con fuerza sola durante tanto tiempo, pero esta noche, rodeada de personas que la veían, realmente la veían, Inés finalmente entendió lo que significaba prosperar, y era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.